COMEX Perú ha promovido y apoyado siempre la negociación de tratados de libre comercio. Vemos en los TLCs una herramienta clave para la integración del Perú al mundo y para alcanzar su desarrollo a través del impulso al comercio y a la inversión, y en la mejora de los servicios públicos que el Estado le debe dar a todos los ciudadanos, es decir, a todos nosotros. Pese al desempeño de nuestras exportaciones el año pasado y en los últimos meses, producto de la desaceleración económica internacional, la disminución de los precios de los minerales y un lento avance en las reformas de competitividad que sabemos que están pendientes por muchos años ya, consideramos que las exportaciones son sumamente relevantes en la estructura económica actual del Perú. En la época de los 90, las exportaciones representaban el 9% aproximadamente del Producto Bruto Interno. Según el Banco Central de Reserva, las exportaciones representaron ya en el 2013 un 20% del PBI de nuestro país. Fruto de la continuidad de la política comercial de apertura e integración al mundo en los últimos años, es que a la fecha contamos con 19 acuerdos comerciales vigentes e importantes acuerdos que están ahora en negociación, como el Acuerdo Transpacífico, el TPP, o el Acuerdo con Turquía, o acuerdos que están por entrar en vigencia, como la Alianza del Pacífico en su aspecto de apertura de mercados. Y tenemos todavía TLCs pendientes, como con la India, Rusia, los países árabes, Israel, entre otros potenciales socios. Sin temor a equivocarnos, podemos asegurar que desarrollar aún más nuestro comercio exterior fue lo que reimpulsó la reforma comercial al incentivar reducciones arancelarias significativas que mejoraron la competitividad de nuestras empresas, beneficiaron a los consumidores peruanos y trajeron por fin una mayor conciencia de la importancia del desarrollo del comercio exterior. Hace una década no se hablaba de comercio exterior en el país, los periódicos no tenían noticias sobre el comercio exterior, y hoy podemos ver la diferencia. El comercio exterior tiene efectos incluso más allá del aumento del comercio de bienes y servicios, con el impulso de la demanda agente interna, de la cual podríamos resaltar hoy la urgencia de contar lo antes posible con la infraestructura logística y portuaria necesaria para satisfacer la demanda mundial hacia los próximos años y así aumentar nuestra competitividad y aprovechar los tratados de libre comercio de cada vez de una manera más efectiva. Para conversar sobre estos diversos temas relacionados al comercio exterior, empezaremos el foro con una exposición donde yo mismo hablaré sobre las oportunidades que tenemos en nuevos mercados. Seguidamente vamos a tener al señor Juan Carlos Matos, director del Centro de Educación Ejecutiva de la Universidad del Pacífico, que nos hablará de los problemas frecuentes en el proceso de exportación. Luego el señor Luis Alonso García, socio del estudio Checopar asociado a Baker & McKenzie, se centrará en los obstáculos del comercio exterior. Y finalmente contaremos con la exposición de la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, quien se enfocará en la agenda comercial pendiente y el aprovechamiento de los tratados de libre comercio. Nuestro agradecimiento a nuestros expositores, a todos ustedes por acompañarnos esta mañana. Y quisiera también agradecer a nuestros auspiciadores, al Banco de Crédito del Perú, a Talma, a la Universidad del Pacífico, a PC Performance y al Diario Correo. Las preguntas van a hacerse al final por escrito y por favor no se olviden de completar las encuestas que tienen en las carpetas que se les han entregado, y asimismo les rogamos que apaguen sus celulares para no interrumpir el desarrollo del evento. Dicho esto, y no es costumbre, pero en un tema tan importante en lo personal, he querido participar como expositor con una breve exposición hablando sobre las oportunidades que se pueden presentar a través de los tratados de libre comercio. En particular me voy a referir a dos tratados que se están negociando y no para entrar en vigencia, pero primero quisiera ver cuál ha sido el avance de las exportaciones en los últimos años. Podemos ver en ese cuadro que en el año 2000 estábamos exportando 7.000 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 5.000 eran materias primas, minerales, y 2.000 millones eran productos con valor agregado no tradicionales. El tiempo ha pasado y vemos que en el año 2013 hemos exportado 42.000 millones de dólares. En
el año 2011 46.000 millones, en el año 2012 45 millones. Entonces vemos que el aumento de las importaciones trató de esta pequeña caída en la crisis del 2008-2009, la crisis internacional, y la disminución que vemos en los últimos años, pero debido básicamente a la reducción de los precios de las materias primas, vemos el gran impulso que ha tenido el sector exportador en la economía peruana, que ha aumentado en un 506%. Pero acá vemos las exportaciones totales. Yo quisiera detenerme en este siguiente cuadro, donde vemos la evolución de las exportaciones no tradicionales en lo que va del año. En el periodo de enero a abril de cada uno de estos años, del 2009, vemos cómo van aumentando las exportaciones, y si bien en este cuadro vemos que las exportaciones totales han caído en el 2013, este año, de enero a abril, las exportaciones totales también han caído, pero las exportaciones no tradicionales, aquellas que responden a el trabajo de los empresarios por buscar nuevos mercados, por aprovechar los tratados de libre comercio, y donde también se reflejan ciertas políticas públicas que van a tener un impacto en el desarrollo de las empresas, se ven reflejados en las exportaciones con valor agregado. Y vemos que los 4 primeros meses del año, de enero a abril, las exportaciones no tradicionales han llegado a la cifra de 3.674 millones. Cifra nunca antes alcanzada, con un crecimiento que esperamos se vea reflejado también en los próximos meses. Entonces estamos viendo que hay un escenario internacional donde están unas cosas medio débiles. El Perú ha exportado, por ejemplo, en el periodo de enero a abril 44% menos de oro. Vemos que las exportaciones con valor agregado van aumentando. Y esto concentrándose en lo que en los últimos años han sido nuestros mercados principales, básicamente Estados Unidos y la China como mercados de exportación, y Estados Unidos y la China como mercados proveedores de productos al Perú. ¿Qué es lo que tenemos, en nuestra opinión, pendiente de comenzar a explorar? Es básicamente acuerdos de libre comercio con Turquía, que ya se iniciaron en este gobierno. Entiendo que están por entrar a una tercera ronda de negociación. Entiendo que ya también se le ha contestado positivamente al gobierno de la India para trabajar un tratado de libre comercio, y tenemos acuerdos que deberíamos estar mirando para negociar con los países árabes, con Rusia, Israel, entre otros mercados atractivos para nuestras exportaciones no tradicionales, principalmente. Y quisiera tener un ratito en la India, como solemos hacer en el Comex Perú. Promovemos este acuerdo por la importancia del mercado. Es un mercado que tiene más de 1.200 millones de habitantes, tiene un PBI de 1.871 millones, un PBI per cápita menor al peruano, pero tiene un crecimiento similar al peruano, pero exporta, fíjense, del mundo, importa 571 millones de dólares, y nosotros importamos 40. O sea, lo que compra la India del mundo es una cantidad bastante importante. ¿Qué parte de esos 571 millones participan en el Perú? Lo vamos a ver en un momento. Pero ¿qué es lo que está pasando con la India? Es un mercado que crece, más de 1.200 millones de habitantes, 40 millones de familias tienen alto poder adquisitivo. Cada año 20 millones de consumidores pasan entre la clase media, es decir, pasan a formar de una economía de mercado. Y en general es un país que viene modernizándose, viene teniendo mayores niveles de organización institucional, tiene mucho para avanzar, pero es un mercado que compra y compra mucho. ¿Quiénes son en la región sus principales socios comerciales? De esos 571 millones de dólares, Brasil le vende 3.130 millones, Chile le vende 2.300 millones, Colombia le vende casi 3.000 millones, nosotros le vendemos 593 millones. Tenemos ahí algo que aprovechar. Chile tiene un acuerdo parcial con la India, están negociando una ampliación, convertirlo en un tratado de libre comercio, y entiendo que estamos en camino para iniciar negociaciones con ese importante mercado, ¿no? Como por ejemplo tenemos a Chile, que le vende 17 millones de dólares en manzanas, le vende semillas de hortalizas y frutillas, y en general para el sector agroexportador la India se presenta como un mercado muy importante.
Yo quisiera hablar en esto de aprovechamiento de acuerdos básicamente de dos acuerdos. El acuerdo transpacífico, que está, entendemos, en su etapa final de la negociación, se ha avanzado muchísimo, y donde participan 12 países. Este es el acuerdo más importante comercial de este siglo. Tiene entre sus miembros el 39% del PBI mundial. Es un mercado, sería un área de libre comercio de 780 millones de habitantes y representa la cuarta parte del comercio mundial. Nosotros vemos en la lista de países y nosotros tenemos acuerdos comerciales ya con algunos de ellos, pero lo bueno del acuerdo transpacífico, no solamente de generar un área de libre comercio entre esos 12 países y esperemos que pronto lleguen a ser los 21 países miembros de la PEC, es que esa área de libre comercio con esa potencia, si tenemos reglas, por ejemplo, de origen adecuadas para productos que tengan liberación inmediata, el dinamismo que pueden tener las exportaciones de países usando insumos de terceros, también verlos en TPP puede ser bastante importante. Pero el TPP, aparte de integrarnos en esta área de libre comercio de 12 países, nos trae nuevos acuerdos comerciales, como con Australia, por ejemplo. Nosotros acá vemos, las líneas rojas son las exportaciones y las importaciones del comercio bilateral con Australia. Es un país rico, el ingreso per cápita es de $67.000 al año, es una población muy grande, menor que la de Perú, 23 millones, pero tiene una capacidad de compra inmensa. El intercambio comercial ha venido aumentando, pero tenemos comercio a los niveles de $130 millones, bastante pequeño para el potencial que tiene. Es una balanza más o menos equilibrada. Pasamos en 2009 teníamos una balanza comercial positiva, pero cada vez más el comercio se ha tendido a ser más balanceado. Pero le exportamos a Australia básicamente zinc y sus concentrados y fosfatos de calcio naturales. Sin embargo, tenemos por ejemplo que otros países del Asia Pacífico como Chile le exporta a Australia cátodos y secciones de cátodos de cobre, México le exporta azúcar y artículos de joyería, Colombia le exporta pañales para bebé y galletas dulces. Y nosotros producimos estas cosas de acá. En cátodos y secciones le exportamos al mundo 2.104 millones, pero a Australia no le vendemos nada. En azúcar y artículos de joyería vendemos al mundo 38 millones y 35 millones respectivamente, pero nada de eso está llegando a Australia. En pañales para bebés y galletas, que es lo que Colombia le vende a Australia, nosotros le vendemos al mundo 49 millones en pañales, 40 millones en galletas, pero no le vendemos nada a Australia. Entonces pensamos que la posibilidad de incorporarnos y poner en vigencia el tratado, el TPP, nos abre las puertas a una eliminación arancelaria con Australia. Lo mismo con Malasia, con un comercio bastante menor y con una balanza comercial bastante deficitaria para el Perú. Tenemos en el 2013 que Malasia nos vendió $200 millones y nosotros solamente le exportamos 57 millones. De esos 57 millones básicamente fueron concentrados de cobre y oro. Dos productos absolutamente primarios a un mercado de 29 millones de personas, muy similar al mercado peruano, con un ingreso un poco mayor que el peruano, pero el potencial que tiene nos parece importante para las exportaciones y este sería un país socio nuestro cuando entre en vigencia el TPP. ¿Cómo funcionan los demás países de la Asia del Pacífico con respecto a Malasia? Chile le exporta cajas y demás productos que empalan productos para la exportación básicamente. México, minerales de plata de sus distintas presentaciones, y Colombia le exporta aceites de petróleo y preparaciones para alimentos de animales. Pero veamos que nosotros también producimos esas mismas cajas y más embalajes, exportamos al mundo 28 millones, pero a Malasia no le exportamos nada. Plata es un gran producto de exportación peruana, exportamos 464 millones, pero a Malasia no le estamos exportando nada. En alimentos para animales, por ejemplo, exportamos nosotros 109 millones al mundo y a Malasia no le estamos exportando. Entonces creemos que hay un gran potencial cuando se ponga el Tratado de Libre Comercio Transpacífico de Malasia. Lo mismo sucede con Vietnam. Vietnam sí es un país con una población más grande, pero es un país más pobre, con un ingreso por cápita de 1.755
55 millones, y que en el 2013 Perú le vendió harina, polvo y peles de pescado, metales de cobre, productos primarios. La balanza comercial con Vietnam es bastante deficitaria para el Perú. Hemos vendido a Vietnam solamente 45 millones de dólares y le hemos comprado 136. Números bastante reducidos para el potencial de comercio que existe con un país de 88 millones de personas, ¿no? En ese mismo sentido, vemos que el primero en decir disculpen, vemos el mismo sentido que seguíamos en la Alianza del Pacífico, los países. Chile le vende a Vietnam tal en polvo, México le vende plaques, láminas, hojas de casto, además carmín de cochinilla, Colombia le vende preparaciones utilizadas para el alimento de animales, como habíamos visto con Malasa. Sin embargo, el Perú exporta al mundo 32 millones de hectáreas, pero a Vietnam no le exporta nada. El carmín de cochinilla exporta 22 millones, a Vietnam no le exporta nada. Y lo mismo con los alimentos para animales, como hemos visto, 109 millones. Con Nueva Zelanda, un mercado chiquito, 4.4 millones, pero tiene la capacidad de compra muy parecida, no llega a ser lo de los australianos, pero es bastante parecida al mercado americano. Es un mercado donde también tenemos balanza deficitaria, el comercio es insignificante, exportamos 23 millones de dólares y le cobramos 81. ¿Qué le vendemos? Básicamente a Nueva Zelanda, interesante, los principales productos: peretería, paca y quinoa. Le vendemos 1 millón de dólares. Pero el potencial que tenemos, Chile exporta preparaciones utilizadas para alimentación de animales, jugos, frutas, hortalizas. México, pañales para bebés. Colombia, t-shirts y camisetas interiores de punta de algodón y galletas dulces. Y nosotros exportamos todo eso al mundo, pero no le exportamos a Nueva Zelanda, ¿no? Tenemos preparaciones utilizadas para alimentos, nosotros exportamos al mundo 109 millones, jugos de frutas 30 millones, en pañales 49 millones, en t-shirts 85, en pañales y t-shirts, en galletas exportamos 40 millones al mundo y a Nueva Zelanda nada, y en t-shirts 85 millones y a Nueva Zelanda nada. Entonces nosotros pensamos que este acuerdo, el TPP, que está en su fase final, que está entrampado, ya solamente nos explicará la ministra en este momento en qué parte del acuerdo estamos, pero es un acuerdo que se inició en el 2008 y que ya debe de ser concluido para formar esta área de libre comercio que será el área de libre comercio más importante en pertenezca a Perú y que pronto sería el área de libre comercio de APEC. El otro proceso que me gustaría comentar ahora por el tema del aprovechamiento es la Alianza del Pacífico, que como siempre hemos pensado es la alianza del futuro. Somos 4 países que estamos trabajando para no solamente manejar los temas comerciales, que han sido muy rápidamente negociados en otros acuerdos por el actual gobierno y se han cerrado donde se ha liberalizado de forma inmediata el 92% del comercio, sino que es un acuerdo que no tiene exclusiones. En el caso con México, por ejemplo, en el acuerdo bilateral teníamos muchos productos agrícolas que estaban excluidos. En el caso de la Alianza del Pacífico, en una nueva negociación bilateral con México, México ha accedido a abrir su mercado al 100% de los productos. Este acuerdo aún está por entrar en vigencia, básicamente se va a demorar un poco por los temas de Colombia de pasar por el Congreso, pero vemos la importancia de ese mercado, que es aproximadamente de un PBI de 2021-39 millones de dólares, ¿no? Es la octava economía del mundo, representa el 36% del PBI de América Latina, atrae el 41% de los flujos de inversión extranjera directa que llegan a la región. O sea, el mundo nos está viendo. Somos un grupo de países, que somos 4 que estamos negociando no solamente temas comerciales, sino temas de inversiones, de movilidad de personas, de integración física, y hay 32 países, y puede ser que ahorita se me haya pasado y que todavía estemos en 36. El mundo nos está viendo. Y es una marca importantísima para presentarnos ante el mundo como un país que cumple sus reglas de juego, que cumple con los acuerdos que tiene y que busca atraer inversiones y darle las garantías necesarias, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en el comercio con el bloque de la Alianza del Pacífico? Tenemos en general una balanza deficitaria
Tenemos una balanza positiva con Chile, pero deficitaria con Colombia y con México. Esto estoy seguro que va a cambiar en los próximos años, pero miren el siguiente cuadro, lo interesante. Estas son las exportaciones tradicionales y no tradicionales. La línea gris son las exportaciones tradicionales que le hacemos a los países de la Alianza del Pacífico. Y las no tradicionales, la línea roja, son los productos con valor agregado que exportamos. Ya en el año 2012, las exportaciones no tradicionales fueron mayor a la Alianza del Pacífico que los productos primarios, que los minerales. Y en el año 2013 la brecha se agranda en 400 millones de dólares. Esa es una de las importancias que tiene la Alianza del Pacífico como mercado destino de productos con valor agregado. Y todavía no hay vigencia del acuerdo. Entonces yo creo que esto se va a potenciar muchísimo más cuando entre vigencia el acuerdo. Acá yo sí quiero resaltar el papel que están jugando los empresarios en la Alianza del Pacífico. Hay un consejo empresarial donde 4 gremios del Perú, incluido COMEX, participan en las reuniones donde se reúnen con los presidentes de estos 4 países y hay proyectos conjuntos que trabajamos y que le ponemos a disposición de los gobiernos para promoverlos. Como ejemplo, tenemos en Chile, por ejemplo, están viendo proyectos de integración financiera, de compras públicas. En Colombia, en México están viendo homologación de normas técnicas en alimentos, medicamentos y cosméticos. Colombia está viendo un tema de cooperación de educación. Y en el Perú estamos viendo un tema de ventanilla única de comercio exterior común. Es un proyecto que lo estaban viendo nuestros amigos de ADES. Acumulación de origen y calentamientos productivos que los está trabajando Cámara de Comercio Lima con la Sociedad Nacional de Industrias, y en COMEX Perú estamos trabajando un nuevo tema que hemos incluido, que es un tema de búsqueda de competitividad logística que estamos trabajando. Estos son aportes del sector privado que comparten con los gobiernos. ¿Qué es lo que tenemos por adelante en la Alianza del Pacífico? Los encadenamientos productivos, ya sea a través de complementación de la oferta de un mismo producto, es decir, productos que Chile exporta como uvas, como vamos a ver más adelante, algunos meses del año, el Perú puede complementar por las distintas temporadas y de ofrecer conjuntamente una oferta anual a los grandes mercados asiáticos, ¿no? Acá lo que me parece importante, esto es un poco lo que les decía, el ejemplo de las exportaciones de uvas y también con palta. Podemos complementarnos con Chile y con los demás países para ofrecer a los grandes supermercados del Asia una oferta conjunto. Acá hay algo que me parece muy interesante, que recomiendo pueda ser analizado y creo que sería de mucho beneficio para nuestros países, ya que los 4 países de la Alianza del Pacífico tenemos acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. Creo que deberíamos conversar con Estados Unidos y proponer negociar nuevas normas de origen, de tal manera que los productos que salgan de cualquier país de la Alianza del Pacífico, con cualquier insumo de cualquiera de los 4 países, califique como producto originario para ingresar a los Estados Unidos sin pagar aranceles. Eso sería una negociación muy interesante, que creo que permitiría a exportadores peruanos producir con insumos chilenos y llegar a Estados Unidos sin pagar aranceles, o exportadores mexicanos que tienen gran comercio con Estados Unidos, que nosotros podamos proveerlos de hilo peruano para que las confecciones que hace México puedan ingresar a Estados Unidos sin pagar aranceles. Eso es un ejemplo de las cosas que se pueden venir a futuro en la Alianza del Pacífico. Hay muchísimos temas más. Confío en que esa va a ser la alianza que va a consolidar la presencia del Perú en el mundo. Yo felicito al actual gobierno por haber continuado con entusiasmo y con dinamismo esa negociación que al final del día nos va a posicionar en esta parte del mundo. Sin más, les agradezco la paciencia y los dejo con Juan Carlos Márquez. Muchas gracias.